Muy buenas noches. El Departamento de Investigación de la Universidad Internacional de las Américas les brinda una cordial bienvenida y tiene el agrado de presentarles el lanzamiento de la revista académica Innovación Universitaria, bajo la cátedra del Dr. Ángel Marín Espinosa. Agradecemos la presencia de los expositores, Máster Olman Núñez Peralta, docente de la Escuela de Ingeniería Informática, y al Máster José Luis Mora Rojas, docente de la Escuela de Periodismo, ambos de la Universidad Internacional de las Américas. Saludamos cordialmente a ustedes, nuestros invitados especiales, a los docentes y estudiantes, al personal administrativo y a todos los presentes en esta actividad. A continuación, tendremos las palabras de la editora de la revista, la licenciada Adriana Orellana, a quien le damos un cordial aplauso. Buenas noches. Innovación Universitaria es una revista académica que nace del Departamento de Investigación a partir del programa de capacitación y actualización docente en didáctica universitaria. Su objetivo es difundir ensayos que expongan actividades académicas relacionadas con el arte de formar a futuros profesionales. Aquí radica la importancia de la revista. Permitirá que los docentes de la universidad expongan estrategias pedagógicas y didácticas para impartir las lecciones. Y esto para mejorar la calidad de la educación universitaria, además de brindar una formación más integral a los estudiantes. Entre los manuscritos que contienen esta edición, podrán encontrar el ensayo elaborado por el Máster José Luis Mora Rojas, docente de la Escuela de Periodismo, que lleva como título La digitalización y su impacto en el reporteo periodístico, necesidad de rescatar herramientas tradicionales idóneas para las buenas prácticas profesionales. En su texto se expone la importancia del contacto directo del periodista con las fuentes de información, además de resaltar el fortalecimiento de la convivencia de las prácticas periodísticas con las nuevas tecnologías. El segundo manuscrito, denominado Sistemas de Administración del Conocimiento, LMS, en Educación Superior, elaborado por el ingeniero Olman Núñez Peralta, docente de la Escuela de Ingeniería Informática. Este autor destaca la utilización de la LMS como una fuente de apoyo en el progreso educativo universitario, con el fin de enriquecer el ambiente de aprendizaje y potenciar la experiencia educativa. Por su parte, la licenciada Sandra Hernández Salón, docente de la carrera de farmacia y la carrera de medicina y cirugía, y la licenciada Maureen Valverde Granados, orientadora y educadora egresada de la Universidad Católica de Costa Rica, en su ensayo denominado Influencia de las emociones en el aprendizaje de los estudiantes universitarios y el rol del docente como educador para la vida. En este ensayo hacen una distinción de la influencia de los procesos personales, biológicos y sociales del aprendizaje, desde una visión en la cual el profesor tiene la facultad de estimular las competencias para el éxito académico, además de concebir al estudiante de manera integral. El ensayo Fabricando Estudiantes, escrito por el máster Carlos Eduardo Hidalgo Flores de la Escuela de Periodismo, invita a la reflexión sobre los procesos educativos, a redefinir la interacción con los estudiantes, además de plasmar la importancia de la flexibilidad pedagógica y la comunicación dentro de las aulas universitarias. Para finalizar, el ensayo Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior, elaborado por el doctor Esteban Rosales Montero de la Escuela de Medicina y Cirugía,
Evidencia la importancia de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en la formación de los estudiantes, visto como una herramienta educativa que potencia las competencias e inste a la actualización constante, no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes. Los invitamos a leer a cada uno de estos ensayos y actualizarnos en el ejercicio profesional. Esperamos que sus ensayos para la publicación de nuestras 2 revistas, Innovación Académica y Pro Veritatem. Espero que disfruten esta noche mucho y buenas noches. Seguidamente, escucharemos la presentación del ensayo La digitalización y su impacto en el reporteo periodístico, la necesidad de rescatar herramientas tradicionales idóneas para una buena práctica profesional, a cargo del máster José Luis Mora Rojas, docente de la carrera de periodismo de la Universidad Internacional de las Américas. Eso. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué gusto ver a tantos amigos de la universidad por acá, estudiantes, profesores, administrativos. Primero que nada, muy orgulloso de pertenecer a esta universidad y de haber participado en este proceso. He llevado algunos cursos que nos facilita la universidad y en cuenta de actualización académica, que no se imaginan ustedes lo que aprende uno para muchas cosas de la carrera, de la vida, e incluso cosas tan sencillas como hacer un examen. Muchos profesores no saben hacer un examen y ahí aprendemos eso. Aprendemos a hacer un ensayo académico que no estamos acostumbrados a ello y cuando empezamos a hacerlo nos gusta y, como le decía ahora al compañero, queremos hacer más. Y invitarlos de antemano a que ustedes mismos, profesores, estudiantes, hagan este tipo de práctica que es muy importante para nuestras profesiones. El título ya lo vimos. Los que estudian periodismo y somos periodistas sabemos que eso no es un título periodístico, ¿verdad? Porque es muy largo. Pero en la parte académica hay que darle ese tipo de contenidos, ¿verdad? Y básicamente de lo que trabajé, en realidad no es crear la pomada canaria, sino está en base a conocimientos que uno tiene en experiencia periodística, en el campo, como docente, y el contacto directo con los estudiantes. Entonces, prácticamente lo que dice ahí es, y lo vamos a ver con algunas filminas ahí para apoyarnos, de que en la exponencia que hay de medios digitales, o sea, constantemente medios digitales en el periodismo, son muy importantes. O sea, no nos podemos oponer al cambio. Tenemos que utilizarlas, tenemos que valorarlas, tenemos que saber utilizarlas, pero en el mismo sentido no debemos perder aquellas prácticas tradicionales del periodismo que tienen que ver con principios, que tienen que ver con herramientas de trabajo que no podemos descuidar. Entonces, voy a ponerles algunas para darnos una idea de esto. Una relación, si lo pueden mirar por allá, estamos hablando de una sala de redacción a mi derecha. Podemos pensar que es de los años 50, 60, ¿verdad? Y una sala de redacción de nuestro tiempo, que es una sala de redacción integrada, con nuevos dispositivos. Aquellas eran máquinas de escribir, los formatos eran muy diferentes, la forma de hacer periodismo era muy importante y muy diferente. No estoy diciendo que sea mejor, sino que son diferentes, ¿ok? Curiosidades de los... Esto es Noti6 y Repretel hoy. No sé si reconocen al señor. ¿Alguien lo reconoce? Es don Mario Segura, de Canal 7. En ese momento estaba en Canal 6. Vean el tipo de formatos del programa, ¿verdad? Ahí encontramos a dos periodistas más moderno, diferente. ¿Ok?
curiosidades. Yo empecé trabajando en aquella de allá, en una máquina de escribir en el periódico La Nación. Nadie se podría imaginar en los años 70, 80 que pudiéramos trabajar en periodismo en computadoras. Cuando yo estudié en la Universidad de Costa Rica, ni se nos pasaba por la mente. No sé si algunos conocen la Universidad de Costa Rica, lo único que se conocía en aquel tiempo era una famosa computadora grandísima, la famosa Matilde, que todo el mundo conocía, ¿verdad? Que era un aparato como de 3/4. Y vean lo que son ahora las computadoras. Esta es un poco más avanzada y ahora tenemos lo que todos ustedes conocen, ¿verdad? Televisión. Vean qué máquina más rara, dirán algunos. Tal vez algunos ni la han visto, ¿verdad, muchachos? Una máquina más moderna. ¿Cómo reporteábamos? ¿Cómo ha ido cambiando la forma de buscar la noticia? ¿Cómo grabábamos? Bueno, ahora vamos a ver más adelante que inicialmente no existía nada de eso y era puro lápiz y papel, ¿verdad? Puro lápiz y papel y la cabeza para acordarse. Me acuerdo que cuando yo empecé era una máquina grandísima, que andaba uno, que pesaba, ¿verdad? Ya han ido cambiando hasta llegar a las tablets y a los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Todo cambia, como dice ahí. Importante, entonces, hablar de que los cambios más notorios, hablando de la comunicación y el periodismo, tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Ahí ven ustedes un montón de recursos. Importante en el tiempo la aparición de la web 2.0, ya no eran aquellos aparatos que solo fijos, que no tenían interacción en las páginas primeras, ¿verdad? Lo que se llamaba la web 1.0, que no se movía para nada, no había interacción de nada. Vino la 2.0 y más adelante se acuñó el término el ciberperiodismo, ¿verdad? Y más adelante, y todo eso se integró al quehacer periodístico, ¿ok? Y ahora se habla, no ahora, hace algún tiempo se habla ya del periodismo 3.0, igual como se habla de Internet 4.0, de la industria 4.0, que es la interconexión de todo, ¿verdad? Lo que algunos conocen en el ámbito del Internet de las cosas y todo este tipo de cosas. Como curiosidad, y yo creo que lo he mencionado con algunos estudiantes, hace un tiempo salió una noticia en los periódicos de que un periódico en Estados Unidos ya las noticias las estaban haciendo robots. O sea, nada más le daban unos algoritmos, unos datos y el robot hacía las noticias. Cosa más rara, ¿verdad? Entonces, eso nos da idea de cómo está avanzando la cosa. Claro, que el robot tiene sus limitaciones y sus cosas, ¿verdad? No, hay principios y cosas que no se deben perder. Entonces yo digo que los reporteros, aquellos tradicionales, ¿verdad?, han dado paso a lo que se denomina periodistas tecnológicos, ¿verdad? Ya los aparatos, las formas de hacer periodismo han cambiado, las herramientas. Y esto último que pongo ahí, el uso de nuevas tecnologías sirve para el mejor desarrollo de su trabajo, y esto es lo que enfatizo mucho en el ensayo, que las herramientas son eso, herramientas. Hay cosas que no pueden hacer esas herramientas, que son ya parte del ser humano. Las nuevas tecnologías son herramientas que permiten estar a tono con las grandes transformaciones que atraviesa el mundo. Y enfatizo en eso, son herramientas. Aquí un cuadro, se me ocurrió hacer un cuadro comparativo de, digamos, que el periodismo del pasado y el periodismo de la actualidad. Cambios, pero que ni aquello era malo ni esto es malo. Todo es bueno o malo según su dimensión, ¿verdad? Ahí pongo, en el pasado, antes de las computadoras, el periodismo era mucho empirismo. O sea, no habían escuelas de periodismo. ¿Dónde se formaban los periodistas? En las salas de redacción. Hay casos interesantísimos que uno conoce de gente que entró a barrer a la redacción, que entró a cortar cables, que entró y fue conociendo el oficio. ¿Ok? Un cambio trascendental en la actualidad fue la transformación académica, y eso es importante, la creación de escuelas de periodismo, la parte académica, ¿verdad? Pero importante, sí, y lo menciono mucho en el ensayo, es que había más trabajo de calle.
Había que salir a la calle a buscar la información, había que sudar, había que correr, lloviera, tronara, lo que fuera. Ahora lo que digo es que muchos muchachos, muchos periodistas nuevos no quieren salir de su casa o de la redacción, todo quieren hacerlo electrónicamente y eso no es ayuda, pero hay que ir a la calle. ¿Okay? Libreta y lápiz, como les dije, máquina de escribir, el famoso teléfono fijo era lo que se usaba, ¿verdad? Lo que se llamaba el teletipo, que era un aparato para recibir información internacional, que era en papel, el famoso fax, que ya ahora casi nadie tiene fax, y todas las herramientas nuevas. Aparte que ahora el periodista no era tan solo el periodismo de antes, sino que ahora debe ser multifacético, tiene que hacer un montón de actividades, un montón de acciones, y por supuesto no se pueden quedar solo con una profesión. Como cualquier otra profesión, tienen que buscar otros aportes. Si yo soy periodista, estudiar economía, estudiar derecho, todo eso es lo que cambia, ¿verdad? Entonces la pregunta fundamental diría yo que es, ¿qué es lo que no debe cambiar? Ya algunos de ustedes están pensando por los cursos que he llevado conmigo y demás, ¿qué es lo que no debe cambiar? Todo cambia, pero ¿qué no debería cambiar? ¿Okay? Y aquí me tomo los famosos 5 principios del periodismo, que esto es viene de la Fundación García Márquez, que identificó 5 principios básicos del periodismo y que son cosas que no deben cambiar. Aparte de la tecnología, esto no se puede modificar. Verdad y precisión. Muchas veces por no hacer trabajo de calle, por no hacer trabajo directo, por fiarse de redes sociales, por fiarse de otros sistemas que no son los apropiados, se pierde verdad y precisión. Ustedes lo han visto en algunas revistas o algunos medios digitales, ¿verdad? Otro principio del periodismo es la independencia, independientemente, valga la redundancia, de donde uno esté. Independencia como profesional, equidad e imparcialidad, humanidad, eso es fundamental, y responsabilidad, pónganle todo el resto de adjetivos de la responsabilidad hacia sí mismos, hacia el medio, hacia la sociedad, etc. O sea, entonces, alguna reflexión también tiene que ver con la responsabilidad social y ética que debemos tener, ¿verdad? Y ahí rescatamos igual la independencia, la autonomía, la profesionalización, son cosas que no se deben perder, a pesar de los adelantos. Algunas falencias y que menciono en el ensayo y un poco más en profundidad en el nuevo periodismo, en el nuevo entorno, es la famosa sustitución de las visitas a las fuentes informativas, ¿verdad? Por un contacto menos directo, menos personal a través de dispositivos electrónicos, ¿verdad? Nada sustituye el contacto cara a cara con la fuente. Ahí si ven la fotografía, los que conocen un poco el asunto del periodismo mirarán que es el colega Edgar Fonseca entrevistando al fiscal general. Mientras que otros, imagínense todas las posibilidades que le puede sacar un periodista al fiscal general con una entrevista cara a cara. ¿Qué pasa si yo le hago la entrevista por otros medios electrónicos, por correo electrónico, por WhatsApp? Se pierden una serie de circunstancias. ¿Qué se pierde? Vamos a ver. Se pierden los detalles de la conversación. La posibilidad de observar las reacciones del público, del entrevistado. Se pierde lo que los periodistas conocemos como la pregunta y la repregunta. O sea, un cara a cara con un comunicador, yo llevo una estrategia de preguntas y demás, pero yo puedo repreguntar si no me ha dado claramente la respuesta, puedo volver a preguntar. Eso se pierde en otros procesos, ¿verdad? Se reducen las posibilidades de obtener datos y opiniones de calidad. Entonces, en algún momento nos preguntamos, ¿cómo saber interpretar si la fuente está mintiendo o entregando datos falsos? Podemos repreguntar, no hay garantía. ¿Okay? Entonces, se pierde calidad en el reporteo si no lo hacemos de una manera directa. Aquí una cita precisamente de Edgar Fonseca que menciono en el ensayo, que dice que el reporteo directo con las fuentes permite a los periodistas conocer de primera mano
de gente, instituciones o documentos, el manejo fluido de la información y le facilita la precisión, el detalle, la descripción, la interpretación o profundidad de sus trabajos. Me pareció muy importante esta cita porque nos refleja la importancia de ese contacto directo con la fuente. Yo los he oído a muchos que no quieren ir, que prefieren un correo electrónico, que prefieren otras formas que no son personales, que no se les saca información valiosa. Y otro asunto importante, no todo es internet. ¿Cómo cuesta con los estudiantes que pongan atención a esto? Todos los trabajos abren algún buscador. El problema no es Google, no son los buscadores, el problema es saber qué buscar y dónde buscarlo. Hacer la pregunta importante. Ayer tuvimos una experiencia con un compañero que andaba buscando una información, pero lo importante es hacer la pregunta para poder, y además buscar la información oficial, la información veraz. Como yo les digo, no vamos a buscar información en el rincón del vago, en la misma Wikipedia. O sea, hay que buscar fuentes de universidades, estudios importantes y demás. Por lo mismo, no todo es internet, por eso hay que ir a buscar la información. Hay gente que no conoce la Biblioteca Nacional, la hemeroteca, la biblioteca de la Asamblea Legislativa. O sea, deberíamos hacer un tour para que por lo menos sepan dónde está. Todo lo queremos del ordenador y ahí está, hay información de todo tipo, pero el problema es la forma de manejar esa información. Entonces, parte del ensayo es en ese sentido saber buscar. Pero la recomendación final importante es, hay que ir, hay que buscar. No hay nada más rico que los historiadores y otros periodistas que han hecho estudios muy importantes de meterse un día completo a revisar los periódicos del siglo pasado. ¿Cuánta información se rescata? Por ahí voy. Y una recomendación del señor de los señores en la escritura y en el periodismo, dice que la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Y muchas veces sucede en medios electrónicos, en páginas que quieren salir de primeros y salen sin la debida verificación, es mejor esperarse y sacar un buen producto, ¿verdad? Por eso no debemos olvidar lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Y a manera de compendio de lo que estamos hablando, estas propuestas que no son cosas del otro mundo, pero sí son cosas importantes de reflexionar. La tecnología debe estar al servicio de la profesión, no al revés, ¿verdad? No olvidemos los principios éticos de la profesión, a pesar de la tecnología. ¿Sí? La digitalización no debe descartar la búsqueda directa de información en las fuentes informativas. A pesar de lo que sea, también es importante que la pasión y la excelencia profesional deben guiar siempre los pasos del periodista. Y en eso ustedes me han oído en las clases, ¿verdad? Es la pasión, la profesionalización y todo esto. Y también se hace alguna reflexión en el ensayo respecto a las universidades y la academia. Entonces, la academia debe explorar métodos y técnicas de enseñanza para que las nuevas herramientas digitales sean un elemento idóneo a los mejores principios y valores del mejor periodismo. O sea, yo creo que ahí más o menos concentro lo que pusimos en el ensayo y es una reflexión. O sea, un ensayo es una reflexión basado en argumentos y no perdamos la esencia del mejor periodismo, no nos dejemos llevar por la tecnología y además y sobre todo aprendamos de los maestros. O sea, la experiencia de los grandes, de sus profesores, de los grandes periodistas, nos dan lecciones importantísimas. Por si acaso no los conocen, en el costado de allá tenemos a Gabriel García Márquez, muy conocido. El segundo es Joaquín Vargas Llené, que en paz descanse, uno de los mejores periodistas de este país. Trabajó en La Nación, fue ministro, trabajó en la Prensa Libre,
toda su familia, algunos conocen las historias, toda su familia era periodista, un periodista un señor en el periodismo. Javier Darío Restrepo es el tercero, es periodista colombiano, hace un par de años estuvo en Costa Rica en un congreso del Colegio de Periodistas, siguió los pasos de García Márquez, que tiene una fundación que ayudan a muchachos a llevar adelante el periodismo, les dan becas y demás. Javier Darío Restrepo, por eso les doy los nombres también por si luego los quieren buscar y vean y aprendan de ellos, ¿verdad? Y aquí dos exponentes del periodismo costarricense, no quise agotar la lista, hay muchos, pero tenemos a don Eduardo Uribarri Bilbao, que fue director de la Nación, fue embajador de las Naciones Unidas de Costa Rica, profesor universitario, etcétera, un gran maestro del periodismo, tiene varios libros muy importantes, y un señor que tal vez conozcan que es profesor de nuestra carrera, que es don Guillermo Fernández, que digo yo que es un estratega de la comunicación, y tenemos el privilegio de tenerlo aquí como profesor de muchos de ustedes. En realidad eso es lo que quería compartir con ustedes y dejarles la inquietud de que, como les decía, meditemos, es una profesión muy linda. Cuando uno habla de esto, que no pierdan nunca esa pasión, pero siempre mediten en cómo vamos a utilizar esas herramientas de la mejor manera, no para que digan tengo el último teléfono, estoy aplicando tal tecnología, sino que nos debemos a nuestros públicos, y lo que interesa es esos principios de verdad, de precisión, de responsabilidad ante nuestros públicos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al máster José Luis Mora por su aporte académico a la revista. A continuación, les invitamos a disfrutar de un intermedio musical con el señor Iván Jiménez. Él es saxofonista costarricense, gran talento, quien nos deleitará con 3 interpretaciones. Como primera interpretación, Soy Tico en sax soprano, Caña Dulce en sax soprano y Bésame Mucho en sax alto.
semilla, me huele a tierra fértil el sendero.
Agradecemos el gran talento del señor Iván Jiménez. Seguidamente presentamos el ensayo Sistemas de Administración del Conocimiento, LMS, en la Educación Superior, a cargo del máster Olman Núñez Peralta, docente de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Internacional de las Américas. Buenas noches a todos los presentes. Bastante agradecido por poder venir a compartir un poco lo que fue este ensayo, igual que el profesor don José Luis, después de un curso que nos brindó la universidad. Repito, mi nombre es Olman Núñez y pertenezco a la Escuela de Ingeniería Informática. Un poco la agenda de lo que vamos a conversar, una introducción, qué es el LMS, partes involucradas, un poco de la vivencia del ahorro en tiempo que yo he experimentado al utilizar una herramienta LMS. También compartirles qué se requiere para poder utilizar una de ellas, los distintos tipos que hay, ver algunos ejemplos que hay en el mercado y algunas recomendaciones. Para iniciar, me apoyo en la frase: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a ser de su tamaño original. Albert Einstein. Hace una semana leía, a modo de anécdota, un famoso meme que decía que la mitad de la frase de Albert Einstein realmente no le pertenecen. Entonces él salía ahí haciendo réplica de que él era un gran físico y no un motivador personal. Sin embargo, hay que reconocer que cuando decimos Albert Einstein, pues calamos un poco más. Viendo un poco las vivencias o la población que estamos experimentando en las aulas, vemos un poco aquí cómo hemos ido evolucionando a la generación X, la generación Y, los famosos millennials, y pues ya a las puertas la generación Z, y apoyados también un poco en lo que conversaba el compañero don José Luis, ¿verdad?, donde daba incluso una evolución y muy ilustrativa de los distintos instrumentos con respecto al periodismo. Es un poco lo que venimos a tocar con el tema del LMS. Incluso si vemos una distribución de frecuencias con respecto a uno de los tantos cursos, incluso normalmente yo cuando doy un curso o inicio el curso doy una encuesta, una breve encuesta a los muchachos para recolectar alguna información que me permita pues proyectar, ¿verdad? No solo proyectar, más bien perfilar lo que es el aula con la población a la que me voy a enfrentar. Vemos que normalmente está de 20 a 25 años la edad de los estudiantes a la que estamos enfrentándonos. Y hay que apoyarnos también, ¿verdad?, en todos los recursos que hay. Si estamos hablando de que es una población relativamente joven, que ya viene con la tecnología, podemos decir entonces que el uso de Internet es algo que está realmente más que superado. Podemos también encontrar que en ese Internet existe cualquier cantidad de cursos en línea de todos los ámbitos, no solo informática, cualquier rama que se desee. También existen muchas investigaciones que ya están disponibles para cualquier persona que desee buscarlas. Dentro de
la variedad de recursos que se pueden encontrar. Y apoyándonos un poco ya en la experiencia de la investigadora López, dice que las tecnologías y sus usos han logrado grandes impactos en la educación por medio del cambio de paradigmas, pasando de un modelo cerrado, que muchos de nosotros conocemos, donde el protagonista principal es el profesor que está en el aula, a un modelo ya completamente abierto, donde estamos centrados en el estudiante. Si a todo esto le sumamos los recursos de los que acabo de mencionar, realmente debería darse una experiencia enriquecedora para cada uno de los muchachos que está en el proceso de aprendizaje. Pero ahora definamos qué es un LMS, o incluso veamos cada una de sus siglas. La L corresponde a aprendizaje, learning, está la M del management, ¿verdad? Un poco de administración o gestión, y la S de systems. Al final estamos hablando entonces de sistemas de administración del conocimiento, le llamo yo, del aprendizaje. Sin embargo, solo para aclarar, vamos a verlo de forma, vamos a hacer una analogía no, vamos a tratarlos como sinónimos, perdón, que entre un sistema de gestión del aprendizaje y un sistema de administración del conocimiento. Aprendizaje, al final estamos hablando proviene del verbo aprender, y según la RAE, Real Academia Española, estamos hablando de adquirir conocimiento. Por lo tanto, entonces voy a seguir refiriéndome a los LMS como sistemas de administración del conocimiento, y vamos a definirlo como una herramienta tecnológica. Podríamos hablar incluso algo más específico, como un sistema de información, que lo que viene es a facilitar el proceso de aprendizaje por medio de esta administración del conocimiento. Si vamos a hablar de un LMS y estamos refiriéndonos a un LMS robusto, debemos de encontrar siempre una administración centralizada. Eso quiere decir que no importa cuántos cursos se estén impartiendo por parte del profesor, puede administrarse desde una sola plataforma. También deben de haber servicios autoadministrados y autoguiados. Podríamos colocar o cargar un video que sea acorde a la temática que se está abarcando. Se podría cargar alguna evaluación, y todo eso al final el estudiante debería de poder consumirlo sin ningún problema. Se debe poder entregar también contenido de forma ágil. Podría ser algo tan sencillo como compartir la presentación que se vio en clases o alguna otra lectura que venga a enriquecer más el proceso. Y también normalmente hablamos de que se debe consolidar todo esto en una plataforma web escalable. Cuando hablamos de una plataforma web, estamos refiriéndonos 100% a una página que podamos acceder por medio del internet. Todo esto pensando en iniciativas de educación. Debemos de pensar en una portabilidad y en ciertos estándares. Si hablamos de portabilidad, tiene que venir de la mano con el uso del internet, que yo pueda, por ejemplo, llegar y desde mi celular, otra vez con el internet, un acceso a internet, pueda consumir ese contenido, pueda revisarlo, pueda descargarlo para revisarlo posteriormente cuando voy trasladándome hacia el domicilio o lo que según considere yo. También ese contenido que existe para ser consumido por parte de los estudiantes se debe poder personalizar, y también se debe de reutilizar. Todo esto según el autor Ellis. Analicemos ahora un poco para comprender la extensión del LMS, cuáles son las partes involucradas. Estamos hablando de que este ensayo fue pensado en la parte de educación superior. Entonces, en un esquema tradicional podríamos pensar en el colegio, tendríamos al padre de familia, al estudiante, al profesor y al centro educativo. Las herramientas LMS también tienen ese enfoque. ¿Cuál es la misión del padre en este caso? Tener una visibilidad de qué está sucediendo con su hijo, el estudiante. Sin embargo, hago hincapié, como estamos hablando de educación superior, entonces partimos de que ya todos los muchachos que están aquí saben qué es lo que quieren en la vida, saben que no depende de los papás el hecho de empujarlos a lograr esa meta, sino que es pues su formación para poder defenderse en un futuro muy cercano. El estudiante, ¿qué podría obtener? ¿Qué beneficios? Pues un solo repositorio. Actualmente se ha visto que se usa mucho la herramienta del Google Drive, por ejemplo, que es gratuita. También está
la herramienta, el Dropbox, por ejemplo, donde muchos de los profesores lo que hacen es poner ahí todo el contenido, que eso está muy bien. Sin embargo, el LMS viene a complementar no solamente un repositorio para compartir los archivos, presentaciones, prácticas, entre otros, que se hayan visto en clase. También se puede tener un avance con respecto a cómo el estudiante le está yendo durante el curso. ¿Cuál es mi calificación? Estaríamos diciendo en este caso. ¿Con respecto a qué? A cualquier actividad de aprendizaje, estemos hablando de un quiz, estemos hablando de una investigación o una tarea que es un poco más sencillo, incluso podría ser en los exámenes. Obtener también una retroalimentación de los quizzes. No solo hablamos de retroalimentación de cuál fue mi nota, sino en qué fallé. Entonces, si tengo ahí 3 preguntas de 10 mal, ¿verdad? Es un tema importante para llegar y profundizar. Entonces, yo puedo irme a la casa y el estudiante puede irse a la casa y decir, bueno, ¿por qué fallé estas? ¿Cuáles eran las respuestas correctas? Entonces, permite también en un tiempo bastante ágil, ¿verdad? Estamos hablando que el quiz se hizo en el momento y pues 1 hora después, cuando esté en el domicilio, ya puede empezar como hacen la mayoría de los estudiantes normalmente, al menos así me pasa así en la clase, ¿verdad? Salen de la clase y van en el bus inmediatamente en el carro leyendo todo el material, ¿verdad? También tienen un calendario con todas las actividades asignadas desde el inicio del cuatrimestre para lograr una planeación correcta, que no los sorprenda, por decirlo de alguna forma. Con respecto al profesor, ¿qué ventajas podría tener? Y siendo una de las partes involucradas, bueno, generar distintas actividades de aprendizaje de forma ágil y también de forma amigable. Yo voy a dar un ejemplo al final, pero en la escuela de informática sé que hay algunos compañeros que están utilizando algunas otras herramientas para evaluar incluso quizzes en clases muy interactivas que realmente vienen a facilitar y a hacer más ágil y amigable el proceso. ¿Cuáles actividades podrían ser? Quizzes, encuestas, tareas. Y también la ventaja que tiene esto es que se podrían programar estas actividades. Por ejemplo, vamos a hacer una tarea, tiene la descripción respectiva y la tarea va a concluir el domingo a las 10 de la noche, por decirles un ejemplo. Entonces, eso el profesor nada más lo programa en el momento que libera o comparte la actividad con los estudiantes y ya ellos tienen que saber el tema de disciplina y un tema de planeación, que después de las 10 no se puede cargar ninguna tarea. Pasado el tiempo, se cerró, digamos, el conteo, por decirlo de alguna forma. Ahorro en tiempo. Aquí compartiéndoles un poco lo que yo logré experimentar. Anteriormente tenía un promedio de unos 63 minutos que se distribuían unos 3 minutos determinando qué era lo que iba a evaluar de la presentación que ya se tenía con los estudiantes. Después unos 15 minutos elaborando las preguntas, obviamente preguntas y respuestas, ¿verdad? Para entender bien hacia dónde íbamos. Podríamos pensar incluso en un quiz de selección única. Proceso de fotocopiado, en el caso de la universidad, pues ir a hacer la respectiva fila, solicitar el fotocopiado del material. Ya después, estando en clase, eso más o menos unos 10 minutos en promedio. Calificación de la prueba, también podría tomar unos 20 minutos. Estoy partiendo del hecho del promedio de estudiantes que yo he asumido en los distintos cursos. Después, la calificación de la prueba es unos 20 minutos y unos 5 minutos documentando cuál fue el puntaje obtenido de cada uno de los estudiantes y pasándolo ya a la calificación general que tienen ellos en el curso. Esto sin utilizar el LMS. ¿Qué pasó cuando empecé a utilizar el LMS? Bueno, el material que hay que evaluar no cambia, son unos 3 minutos. La elaboración de preguntas y su respectivo puntaje unos 15 minutos. Ya no tengo que ir a la fotocopiadora, entonces ahí tengo un ahorro significativo, tengo una inversión de 0 minutos. La distribución y aplicación del quiz también es realmente muy sencilla. Es cuestión de llegar y decir, bueno, ok, todos los muchachos, no importa, pueden sacar el celular y en estos momentos empezar a hacer el quiz. Calificar la prueba no tiene ningún tiempo también por parte del profesor porque ya una vez que se elaboró se dice, bueno, son 4 opciones y solamente la opción C, por ponerles un ejemplo, es la válida, entonces él mismo se encarga de hacer la calificación. Por último, la documentación del puntaje obtenido en el registro general del curso también se va o disminuye a 0, porque ya él mismo se encarga para cada uno de los estudiantes previamente registrados irles llevando la escala,
el avance en la calificación. Es decir, al final tenemos una inversión de unos 28 minutos. Si vemos un poco el análisis de esa información, vemos que hay un ahorro de 35 minutos, que es la que se muestra al final a la derecha. Estamos hablando de 50% del tiempo que anteriormente se invertía, lo cual es considerable. Si eso se hace un poco exponencial con respecto a los cursos que puede llevar un profesor, realmente hay un ahorro significativo. Aquí es importante también que ese ahorro podría transmitirse hacia un poco más el tema de investigación, de ampliar, bueno, qué otros contenidos realmente puedo empezar a ingresar o a incursionar en cada uno de los cursos y hacerlos más enriquecedores. ¿Qué se requiere para utilizar un LMS? Realmente no se requiere nada excepcional. Acceso a internet, que ya y en la misma encuesta nos hemos dado cuenta que es algo ya que está bastante propagado en toda la población. Una cuenta de correo electrónico, no importa si es una cuenta gratuita de Gmail, Hotmail, lo que sea, es válido. Lo importante es que cada estudiante y el profesor en su caso cuente con una cuenta electrónica. Y algunos conocimientos básicos de computadoras. Cuando hablamos de conocimientos básicos en computadoras es poder abrir un navegador, ingresar a la dirección correcta y poder interactuar. Es tan sencillo como que si alguien sabe utilizar Facebook, que es bastante distribuido o bastante distendido, ¿verdad?, puede utilizar cualquiera de estas herramientas. Estemos hablando del profesor o estemos hablando del estudiante. ¿Qué tipos de LMS existen? Existen dos grandes tipos, que son los que tienen el código abierto, ya vamos a hablar de ellos, o podríamos hablar de código cerrado. Los de código abierto normalmente lo que hacen es compartir con toda la comunidad, no solamente informáticos. Quien quiera, un entusiasta de la informática, puede tomar el código respectivo y puede enriquecerlo. La única salvedad que hay es cualquier modificación se debería de compartir con esa comunidad para hacer el proceso, pues como les decía, más enriquecedor. Se busca fomentar el uso y el poder mejorarlo de manera conjunta, como les conversaba. Y también, lo que les decía, una vez que se recopilen todos los cambios, entonces se genera una nueva versión, la cual igual nuevamente es compartido con todos los que deseen descargarlo. Por lo general, hacer una herramienta, digamos, de código abierto, no se cobra el uso de la misma, por lo general. Si fuera código cerrado, aquí el tema cambia. El código fuente, el cual, digamos, está todas las instrucciones que permitieron desarrollar la plataforma, no son de dominio público, le pertenece únicamente al fabricante. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Microsoft o el Office de Microsoft. Nadie tiene acceso a ese código fuente, únicamente el fabricante, y él decide qué mejoras puede realizar. Por lo tanto, en el caso de los LMS de código cerrado, cualquier modificación del sistema, es decir, nuevas características o cualquier solución del problema, únicamente puede ser afrontada por el fabricante o el propietario. Algunos ejemplos de LMS. Si estamos hablando de código abierto, está el Moodle, incluso en la universidad ya es una herramienta que está disponible para todos los profesores. Están también aquí el Forma LMS, el Opigno y el Edmodo. Esta última es la que yo utilizo. Al final vamos a ver unas cuantas imágenes. Si fuera código cerrado, ahí sí estamos hablando de que la mayoría tienen que, para poder utilizarlas, tienen que tener un pago. No puse de cuánto es el pago porque realmente el rango es bastante amplio. Puede empezar en $35 mensuales, incluso hay algunas herramientas que por un conjunto de estudiantes se puede llegar a pagar hasta unos $300 y hay montos superiores dependiendo de la cantidad de características que se deseen. Está el Doceo, está el Talent y el de Academy LMS, entre otros. ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Para iniciar, se podría recomendar o empezar a utilizar un LMS de código abierto. Ya les dije, está el Moodle, incluso que la universidad ya lo tiene instalado en su propia plataforma. También está el Schoology, que es bastante, creo que es el que más se asemeja a lo que es el Facebook, entonces la adaptación por parte de los estudiantes podría ser más sencilla. Si vemos aquí un poco ya como parte de la recomendación y la herramienta que yo he utilizado, que es el Edmodo, tenemos una pantalla de presentación donde se tiene nada más tres
se tienen, tres botones en el cual se solicita identificar si es el profesor, si es el estudiante y, como conversábamos, también podría el padre de familia interactuar en el proceso. Una vez que estemos adentro tenemos las distintas opciones en las cuales yo podría, por ejemplo, ver mi escala de calificación, yo estudiante, en el punto número 2. En el punto 3 puedo tener una librería de una biblioteca con los distintos recursos que tengo. También en la parte principal, ven que es también similar al Facebook, van a ir saliendo ahí todos lo que se vaya enviando a este curso. Aquí estamos hablando de un curso específico. El profesor también puede hacer por medio del punto 7 y del punto 8 que están marcados ahí el envío de una actividad a un grupo o un curso específico, y también en la parte 5 se podrían administrar todos los grupos que se tienen. ¿Cuántos grupos se pueden administrar en una herramienta de estas? En realidad son bastantes, no hay al menos documentada una limitante, ¿verdad? Entonces sería cuestión de aprovechar y sacarle provecho. Viendo aquí un poco también, se puede, lo que les decía, se puede compartir una nota, un trabajo en específico, una asignación, un quiz o una serie de preguntas que se deseen censar, a ver cómo está calando la materia con respecto a los muchachos. Y también abajo son dos imágenes separadas, es donde les decía que uno puede programar como profesor, bueno, la actividad va a ser hasta el domingo a las 10 p.m. y a partir de ahí ya se cierra la recepción de esos documentos. Y eso es lo que tendría para compartir. Muchas gracias. Le agradecemos al máster don Olman por la riqueza en su aporte de su ensayo. Invitamos a continuación a la directora de la revista, la doctora Joana Paniagua Villalobos, quien nos dirigirá unas palabras. Buenas noches. Para cerrar la actividad, hoy me corresponde exponer un poquito la esencia de lo que es innovación universitaria. Y quiero que sepan que lo que preparé o voy a leer o les voy a presentar está acompañado de una emoción muy grande, que es el corazón de la academia. Y me entusiasma el ver profesores y estudiantes sentados aquí hoy escuchando toda esta reseña que nos acaba de hacer el profesor José Luis. La enseñanza del periodismo en 1960 no es la misma al 2017, y gracias a las investigaciones y al trabajo de ellos como docentes es que ustedes hoy en las aulas tienen la calidad que tienen. Y el hecho de que el profesor Olman Núñez presente una herramienta que nos puede servir a todos independientemente la profesión que ejerzamos, ¿verdad? O lo que enseñemos dentro de nuestras aulas, entonces definitivamente es muy, muy rico. Y comentaba al inicio de la semana de investigación que el departamento de investigación nace como un requisito, y el requisito era llegar a cumplir los estándares de calidad que el SINAED nos solicitaba para acreditar. Empezamos haciendo un diagnóstico, qué teníamos, qué no teníamos, y empezamos trabajando sobre lo que no teníamos. Y en un principio se empieza por cumplir, pero en el camino hemos sido bendecidos con encontrar gente comprometida, como los ensayistas que publican hoy en esta edición, como los que han publicado en Pro Veritate, los que están investigando ahorita y van a publicar, la gente que lleva los cursos de investigación, los profesores que están redactando, y deja de ser un compromiso y se ha vuelto en una pasión. Y la pasión es movida por vocación. Y gracias a esa vocación es que estamos logrando estándares de calidad, no por un cumplimiento, sino por el beneficio de la calidad de la educación costarricense. Uno de los grandes logros del Departamento de Investigación es el programa de capacitación y actualización docente. Hay dos, uno en investigación y otro en didáctica universitaria. Muy bien lo apuntaba ahora el profesor José Luis al inicio. El de didáctica universitaria aprendemos desde los métodos de la enseñanza hasta cómo construir un examen. Al final los profesores, sus profesores, tienen tareas que cumplir, y si no cumplen con esas tareas no hay certificado, ¿verdad? No hay título, no cumplen con las 40 horas de trabajo que tienen que hacer. Y la tarea final es hacer un ensayo. Los mejores ensayos
que lo que hacen es generar la didáctica universitaria, la forma correcta en cómo enseñar, son los que se publican en esta revista de innovación universitaria que ya está colgada en la página web de la universidad. Ojalá puedan ingresan a la página de la universidad, entran al portal de investigación, se van a la pestaña de revistas, están las dos, Pro Veritatem, la académico-científica y la revista Innovación Universitaria. De la carrera de periodismo hay 2 publicaciones, ahora lo mencionaba la editora al inicio, la del profesor Carlos Hidalgo y la del profesor José Luis. Tenemos la publicación de don Olman en el caso de ingeniería informática y otras 3 también igual de valiosas que ojalá ustedes puedan revisar y leer. Por eso es que hicimos la revista, porque los ensayos tenían tal calidad que no podían quedarse guardados. Y la revista genera lo que es la didáctica universitaria, y lo maravilloso de eso es que lo que plasma en cada una de sus páginas es el arte de enseñar. Eso significa didáctica, el arte de enseñar. El arte de enseñar va más allá de preparar una clase universitaria y venir a dictarla, que muchas veces como profesores ni tan siquiera la preparamos, cosa que no es correcta y es algo de lo que aprendemos, que no es lo que debemos de hacer, o venir a leer un libro a una clase. El arte de enseñar es la pasión que trasciende el recibir un pago, es decir, lo hago por placer. Entonces, por placer conozco a mis estudiantes, los formo, no los fabrico, como explica uno de los ensayistas. Sé de sus emociones y sentimientos, como explican las profesoras Hernández y Valverde en la revista. Me ocupo de estar al día de las tecnologías para brindar mejores herramientas, fomentar sus talentos y con ello construir un proyecto de vida personal. Cuidado con esto, porque estoy ofreciendo el convertirme en un ejemplo como profesional al frente de una aula universitaria. El arte de enseñar va más allá de 4 paredes de una clase. Es una construcción de conocimiento conjunta y los docentes son la materia prima para lograr esta edificación. La UIA cree en esto. ¿Y quiénes somos la UIA? Somos nosotros los docentes, el personal administrativo y los estudiantes, que día a día cumplen muchos sacrificios económicos, familiares, de sueño, de tiempo, de alimentación, para lograr la meta que les dicta un norte. La UIA está comprometida con esto desde el momento en que acepta acreditar, ya que la inversión para lograrlo supera lo que pueda después ingresar. Acreditar se hace para asegurar la calidad de la educación, y esto no se logra con edificios nuevos, con las mejores carteles publicitarios ni con áreas lujosas en las zonas de comida. Se logra con tener la academia fortalecida, y esto se hace por ustedes los estudiantes. Es reconfortable saber de profesionales que tienen su trabajo durante el día ejerciendo su carrera y dedican de su tiempo libre para enseñar, para ser docentes. De esto escriben, investigan y se sumergen en el maravilloso mundo del ser educador. Delors, en su informe, explica que la educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructíferos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. Esta finalidad va más allá de todas las demás. Es larga y difícil, pero es una contribución esencial en la búsqueda de un mundo más vivible y más justo. La idea de educación permanente, que se logra con investigar, escribir, ha de ser reconstruida y ampliada, porque además de solventar las adaptaciones realizadas con las mutaciones de la vida profesional, muy bien explicado por don José Luis ahora, debe de ser una estructura continua de la persona humana, de sus conocimientos y sus aptitudes, pero también de su facultad de juicio y acción.
debe permitirle tomar conciencia de sí misma, de su medio ambiente e invitarla a desempeñar su función social en el trabajo y la ciudad. Porque si bien hay que aprovechar todas estas posibilidades de aprender y perfeccionarse, no es menos cierto que para poder utilizar bien este potencial, la persona debe de poseer todos los elementos de una educación básica y de calidad. Por ello, estamos llamados a seguir fortaleciendo el sistema educativo de este país, inculcar el gusto por el placer de saber, la capacidad de aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Estos pilares de la educación mundial es la curiosidad del intelecto, la que implica un reto titánico y la que hacen sus profesores en cada clase que están con ustedes. Que como estudiante siempre nos motive el deseo de encontrarnos a nosotros mismos en lo que hacemos diariamente y que como docentes seamos el ejemplo de ejemplos que guíe nuestro trabajo, como siempre al gran Maestro Jesús. Concluyo precisamente con un pasaje de Deuteronomio que exhorta la educación. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la gama y como las gotas sobre la hierba. Muchas gracias y buenas noches. El Departamento de Investigación hará entrega de un certificado de agradecimiento a los expositores por su participación en la ponencia de sus ensayos. Le solicito a la doctora Joana Paniagua nos colabore con la entrega. Este es un certificado de agradecimiento que preparamos para los expositores, en realidad simbólico, porque el trabajo que realizan no es por un pago, ¿verdad? Y esto está fuera de su jornada laboral, está fuera de todas sus labores y sin embargo escriben, sin embargo investigan y realmente esto es lo que alimenta la academia y la fortalece. Entonces al máster José Luis Mora Rojas, dice la Universidad Internacional de las Américas, el Departamento de Investigación confiere al máster José Luis Mora Rojas este certificado de agradecimiento por su colaboración como expositor en la Semana de Investigación con la presentación de su ensayo, la digitalización y su impacto en el reporteo periodístico, la necesidad de rescatar herramientas tradicionales idóneas para una buena práctica profesional. La Universidad Internacional de las Américas y el Departamento de Investigación confiere al ingeniero Olman Núñez Peralta, máster, este certificado de agradecimiento por su colaboración como expositor en la Semana de Investigación con la presentación de su ensayo Sistemas de Administración del Conocimiento en la Educación Superior. Agradecemos mucho su asistencia y les invitamos a consultar la revista, la cual se encuentra en la página web de la universidad. Asimismo, los instamos a participar en la revista con sus publicaciones. Muchas gracias y buenas noches.